Porque Jesús nos enseñó que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿de qué manera? ¿De qué fe estamos hablando? De esa fe que produce que el poder de Dios se manifieste. ¿Cuántos quieren milagros en su vida? Necesitamos la fe. Y cuanto peor se ponen las cosas, más necesitamos la fe. Porque eso es lo que nos permite resistir. Porque el enemigo de nuestras vidas lo que busca es justamente que caigamos de la fe para que no se cumplan los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros, porque Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros creamos en eso y no en lo otro que el enemigo te dice, que no servís, que no podés, en fin. A mí muchas veces me pasó, pero en un momento dado de mi vida, yo decidí que no iba a escuchar más esas voces. Pero también tuve que pedirle al Señor que avive mi fe, ¿no? Porque Él también, aprendemos a través de la Biblia que Él es el autor y el consumador, o sea, el que realiza la fe en nosotros. Entonces el tema es buscar nuestra medida de fe. A cada uno de nosotros, Dios le ha dado, Dios repartió un nivel de fe. Pero está en nosotros que Dios aumente nuestra fe. ¿Amén? ¿Y cómo es esto? ¿Vos sabés en qué nivel de fe te encontrás? Que esta palabra nos ayude, nos guíe para saber dónde estamos, cómo estamos parados delante de Dios a través de la fe. Y ahí siempre voy a lo que siempre me refiero, siempre toco ese versículo de Hebreos 11:1. Primero decirnos, preguntarnos qué es la fe. Y como Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. No sé qué esperás vos, pero sé que esperás cosas buenas de parte de Dios, mejores que las que vivís, en muchos aspectos, en muchas cosas. La certeza de lo que se espera, es decir, lo voy a recibir, Señor. Eso va acompañado también de la palabra de Dios, que nos da palabra de fe, para que nosotros nos fijemos en esa palabra, nos tomemos de esa palabra y no pensemos en otra cosa, para que el enemigo, el diablo, no nos aparte de esa fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción, eso es el convencimiento de lo que no se ve. Lo que aún no veo, por fe declaro que lo voy a ver. ¿Cuándo? No sé, pero Dios lo hará. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Amén? Por ahí empieza esto. Vamos a Romanos 12:3. Y veamos lo que el apóstol Pablo le dice a los romanos, a la iglesia de Roma, la iglesia cristiana en Roma. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes o entre vosotros, primero, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, dejar de lado la vanidad, ¿no es cierto? La soberbia, ¿no?
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Esto qué quiere decir? Que tenés que tener un buen concepto de vos mismo. Tenés que valorarte. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tenés que valorarte, pero no irte más allá de eso, sino que piense de sí con cordura. ¿Esto qué quiere decir? En forma equilibrada. Saber lo que puedo, saber lo que no puedo, ser consciente de lo que pienso, ser dueño de mis actos, hacer lo bueno y no lo malo. Piense de sí con cordura. Conforme, escuche esto, a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. O sea que hablamos de una fe que tiene que ver con el don de Dios. ¿Sí? Uno de los dones que Dios nos ha dado, hay una lista, pero uno de los dones es la fe. Y dice que Dios la ha repartido a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que cada uno de nosotros tiene en sí mismo una medida de fe. Ahora, ¿cuál es nuestra medida de fe? A través de la palabra lo vamos a ver. Primeramente, nada de fe. Nada de fe. Y sí, pastor, si no tengo nada de fe porque no soy creyente, no estoy en el camino. La gente del mundo no tiene nada de fe. A veces nos pasa a nosotros. Cuando Jesús calma la tempestad, los discípulos, en vez de ver que estaba Jesús en la barca y que no iba a pasar nada, se asustaron de tal manera que fueron a decirle, maestro, despierta, ¿no ves que perecemos, que morimos, que nos ahogamos? Y el Señor les dijo, Marcos 4:40, ¿por qué estáis así amedrentados, asustados? ¿Por qué? ¿Cómo no tenéis fe? Y con todo derecho se los dijo, porque ellos eran testigos de las cosas que Dios hacía, que Cristo hacía. Veían los milagros, recibían la enseñanza y el poder que a través de Jesús salía de él. Sin embargo, se olvidaban de todo. El primer problema, sin fe. Y Jesús los reprendió, les dijo, ¿cómo no tienen fe? Con todo lo que les enseñé, con todo lo que vieron. A veces nos pasa a nosotros, se dan cuenta que no tiene que ver con el mundo. El mundo no se le puede hablar de fe porque la gente de afuera que no va a la iglesia no conoce a Cristo. Entonces es normal que no haya fe. Pero en nosotros tiene que haber fe. Y Jesús nos impone eso. Si lo seguimos a Él, tenemos que tener fe y creer en que Él hará todo lo que tenga que hacer para que salvemos nuestra vida. ¿Cómo no tenéis fe?, les dijo. La primera característica de una persona que no tiene fe es el miedo. Tiene temor. En vez de enfrentar con fe una situación, se deja encerrar por la situación y se deja llevar y se olvida de que está Dios y que Él puede terminar con eso. Tal vez nadie pueda, pero Él sí puede. Lo que tenemos que experimentar es la manifestación de Dios en nuestra vida para que ese miedo no se adueñe de nosotros, porque el miedo no es de Dios. Por eso Jesús los reprende y le dice, ¿por qué están así, asustados? Amedrentados quiere decir eso. Porque de repente el hecho de que Dios está con nosotros, no lo llevamos incorporado. El que no tiene fe le tiene miedo a cualquier cosa.
Le tiene miedo a las enfermedades, al clima, a la gente, a todo. Tiene miedo. Porque la fe es un paragolpes, hermano. La fe es un escudo. Dice la palabra que el escudo de la fe es el que apaga los dardos de fuego del maligno. Y el maligno te va a estar siempre tirando dardos para que te caigas de la fe. Para que no hagas lo que Dios quiere que hagas. El que no tiene fe no entiende que el Señor usará todos sus recursos sobrenaturales para mostrarnos su gloria. El que no tiene fe no podrá ver los milagros de Dios. Porque te voy a decir algo que es tremendo todavía. Para poder ver los milagros y las maravillas de Dios en nuestra vida, nos tienen que pasar cosas difíciles. Jesús sanó a un leproso, ¿sí o no? Pero el leproso vivió con lepra mucho tiempo. Pero vino Jesús y lo sanó. El ciego recuperó la vista, pero fue un ciego. Tuvo que pasar por eso, pero vino Jesús, tocó sus ojos y recuperó la vista. O sea, tienen que pasar cosas. Te están pasando cosas difíciles, gloria a Dios, porque eso quiere decir que el milagro está por venir. Estás atravesando pruebas difíciles, gloria a Dios, porque el milagro está por venir. La promesa se va a cumplir, la palabra se va a cumplir. Los milagros de Dios no se producen porque sí nomás. Porque si no hay oración, si no hay necesidad, si no hay prueba, ¿de qué milagro estamos hablando? No vienen solos. Hay que pasar por algunas cosas difíciles para poder ver la gloria de Dios. El pueblo de Dios vio la gloria de Dios, vio las señales de Dios, pero estaba atravesando un desierto. Sin desierto no hay presencia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Sin desierto no hay presencia. Dale gloria a Dios por el desierto, porque vas a ver la manifestación poderosa de Dios. Después está lo otro que es, y tengo fe, pero hasta ahí, poca fe. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor estaba hablando en ese momento del afán y la ansiedad, estaba enseñando que no estuvieran afanosos, ansiosos por las cosas materiales, por lo que han de comer, por lo que han de vestir. Y Él decía que los pajarillos, aún sin tener esfuerzo, comían de lo que Dios les daba. Y aún los lirios del campo, dicen, y aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y por eso termina rematando con esta frase, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor quiere que nuestra fe vaya en aumento, para que no nos dejemos llevar por las necesidades y terminemos pensando nada más que en lo que necesitamos y no en aquel que puede salvarnos de toda necesidad, quitarnos de toda necesidad. El que tiene poca fe tiene la característica de ser afanoso. Saben que Dios hace milagros, pero no tiene paciencia para esperar. Se pone afanoso. Piensa que Dios no lo está escuchando. Ese es el que tiene poca fe. Cree en Dios. Ha recibido manifestaciones de Dios.
pero no le es suficiente. Cree que eso pasó antes, pero ahora no. Yo estoy seguro que lo que Dios hizo conmigo hace 30 años atrás, hoy también lo puede hacer. Hoy también lo puede hacer. Y me convenzo a mí mismo repitiendo eso, hoy también lo puede hacer. Y lo hará. No hay confianza. Pero el apóstol nos enseña que cuando hay confianza, saben que hay esperanza. Después vemos algo mejor, la gran fe. Mateo 15, 28. Había una mujer que era una mujer cananea, que estaba necesitando que su hija fuera sanada de una enfermedad. Y se lo rogaba al Señor. Y se lo pedía y le insistió. Y por su insistencia, usted después lea todo el pasaje si quiere. En Mateo 15, 28, por esa insistencia de esa mujer, que no paró hasta que logró lo que esperaba del Señor. Dice que entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Una gran fe. No le importaron los problemas que había por el medio. No le importaba que Jesús estaba entre los judíos y ella era cananea, porque entre judíos y cananeos no tenían relación. Jesús se lo hizo notar como para ver qué hacía ella, pero a ella no le importó, hermanos. Ella lo que sabía, que judío o no judío, ese era el Hijo de Dios. Y que de él únicamente podía recibir la sanidad de su hija. Y le rogó hasta que Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Esa es una gran fe, hermano. Hágase contigo como quieres. ¿Te das cuenta? Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una gran fe. Oh mujer, le dijo Jesús. Oh mujer. Eso sabe que fue una señal de asombro. Nosotros tenemos que conseguir asombrarlo a Cristo con nuestra fe. De algún modo lo tenemos que hacer. No es fácil, pero se puede. A nosotros nos toca eso. Buscar el asombro de Cristo. Que Él diga, oh mujer, oh hombre. Grande es tu fe. Fíjate vos qué terrible. Hágase contigo como quieres. Qué tremendo, ¿no? Ojalá nosotros recibiéramos lo mismo, hermanos. Que el Señor diga, hágase contigo como quieres. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Lo que dice acá, una gran fe. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El que tiene una gran fe sabe que Dios hace maravillas. Y el que tiene una gran fe está dispuesto a esperar el tiempo de Dios. ¿Escuchó? ¿Pero cómo? ¿Ya? No sé. Habrá que esperar, no sé. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. Tal vez el Señor, antes de darnos lo que esperamos, tenga que tratar con nosotros algunas cosas. Tal vez el orgullo, tal vez el perdón, tal vez la paciencia. Tal vez tenga que tratarnos antes de entregar aquello que estamos pidiéndole, pero lo va a hacer. Mientras tanto nos va a ir formando y nos va a ir llevando hacia Él, porque para recibir del Señor tenemos que estar cerca de Él. Todos los que buscaron de Cristo tuvieron que acercarse, tuvieron que ir a Él. Miren Zaqueo, estaba lejos, subió a un árbol porque no podía verlo, sino se bajó y fue a buscarlo. La mujer que estaba enferma de hemorragia se acercó y le tironeó el manto. Siempre hay que buscar la cercanía con Cristo para recibir lo que esperamos de Él. El que tiene una gran fe necesita ser pulido, lustrado por la palabra de Dios. Dios necesita, Dios nos prueba
para darnos su bendición, como la probó esa mujer. No es que no iba a darle nada, pero quería ver que esa mujer mostrara su fe a todos los que estaban ahí mirando ese momento. El de que tiene una gran fe sabe que va a recibir el milagro. El que tiene una gran fe sabe que alcanzará las bendiciones del Señor. ¿Usted lo cree? Yo también. Tanta fe. Un centurión que se acerca y le pide por su criado que estaba enfermo. Y el Señor le dice, voy a tu casa para sanarle. Y él le dijo, no, Señor, no hace falta. Quédate. Con que digas tu palabra va a ser suficiente. Porque yo soy hombre bajo autoridad y le digo a aquel que tiene que ir, que vaya, que tiene que venir, que venga. Reconocía el centurión, un hombre de jerarquía militar en la centuria romana, porque eran jefes de centurias, de 100 hombres. Reconoció en Cristo la autoridad tremenda que él tenía. Le dijo, no hace falta, Señor, con que envíes tu palabra, mi siervo sanará. Dice que al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que lo seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se dan cuenta que no? El nivel de fe es importante. Y cuanto más grande, mejor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso es lo que tenemos que tener y pedirle a Dios. Una gran fe, mucha fe. No es necesario que hagamos nada más que esperar en Él, porque Él lo va a hacer. Lo único que hace el de gran fe, el de mucha fe, es confiar en Dios. Y otra cosa, obedecer su palabra. Estar convencido de que el milagro del Señor estará pronto en su puerta. Están convencidos, nunca dudan del poder de Dios. Se fortalecen mientras tanto dándole la gloria a Dios. Ese centurión le dio la gloria a Jesús. Estas personas también consiguen asombrar al Señor. Así como le dijo el Señor a la mujer cananea, oh mujer, que te sea hecho como quieres. Así también este hombre lo asombró y dijo, ni aún aquí en Israel, donde estoy todo el tiempo, no en Roma, he encontrado tanta fe. Tanta fe no tiene límite de medida, hermano. Es verdad, como dice el apóstol, conforme la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Eso no quiere decir que nos tenemos que quedar con ese nivel de fe que tenemos. Tenemos que ir a Dios, porque en todos estos pasajes vemos que podemos pedir que aumente nuestra fe. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y vemos que también Pablo en 2 Corintios dice, conforme crezca vuestra fe. O sea que siempre está hablando de una fe en crecimiento. Y a los tesalonicenses le dice, por cuanto vuestra fe va creciendo, le damos gracias a Dios por ustedes. O sea que nuestra fe tiene que ser una fe en crecimiento. Tenemos que hacerlo porque Dios nos ha mandado que andemos por el mundo convencidos de que Dios está con nosotros, nos protege y pelea por nosotros. Amén. Dios quiere que confíes en Él. Él es todopoderoso. Y Él
te eligió para manifestar en tu vida. Él nos ha elegido para manifestar en nuestra vida sus señales, sus prodigios y sus maravillas. ¿Cuántos creen en esto? Entonces lo vas a recibir. Entonces recarga tu fe dándole la gloria a Dios. Si no es suficiente, pedile que te la aumente. Vos te vas a dar cuenta si tu fe es suficiente o no. Así como todas estas personas se dieron cuenta. El apóstol Santiago dice: hermanos míos, amados, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ricos en fe, abundancia de fe. Eso es lo que el Señor quiere que hoy nosotros manifestemos. Entonces la pregunta es: ¿cuál es tu nivel de fe? ¿Cuál es mi nivel de fe? Y no nos preocupemos, porque siempre podemos recibir más. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios.